Muy bien, esta mañana me gustaría compartir algo acerca de el arrepentimiento y el perdón. Creo que es necesario que entendamos bien acerca de esta relación que hay entre el arrepentimiento y el perdón. Y si nos tuviéramos que preguntar y decir qué fue primero, el arrepentimiento o el perdón. ¿Qué fue primero? Anímese. El perdón. Ok. Entonces, primero, el perdón. Dios lo preparó todo, absolutamente todo, para que pudiéramos ser perdonados de la condenación eterna. Así que si no hubiera perdón, ¿para qué sería el arrepentimiento? ¿No es cierto? Entonces, la Biblia nos enseña bien y creo que esto lo debemos tener muy claro, meditar en las Sagradas Escrituras, todo lo que el Señor nos enseña acerca del perdón y del arrepentimiento. Yo no quisiera que nadie se sintiera mal en esta mañana, porque lo que voy a compartir, pues el Señor pues me lo puso en mi corazón y una vez que ya lo tenía eso todo bien ahí metido en mi corazón y mi mente, empecé a notar y me acordé de alguna charla o conversación que hoy he tenido con algunas personas de estos días y dije, Señor, no voy a predicar esto, porque van a pensar que voy a predicar porque hemos tenido estas charlas. Pero yo sé que usted me cree, sí, firmemente, que cuando Dios me estaba hablando esto, ni siquiera me acordaba de las charlas que había tenido con algunas personas. Después sí, el Señor trajo eso a mi mente y yo le dije al Señor, no lo voy a hacer. Y yo sentí de parte del Señor que tenía que hacerlo ahora y en este momento. Y yo sé que usted me cree. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en el libro San Juan. En el libro San Juan, capítulo 3, que es un pasaje tan conocido para nosotros, lo predicamos. Pero yo entiendo que Dios cada vez más quiere enseñarnos acerca de su gran amor. Lo sentimos en nuestro corazón, pero a la medida que avanzamos, que caminamos en el camino del Señor, no solamente esto es letra, sino que esto es vida, es espíritu, ¿sí? Está en nuestro corazón. San Juan capítulo 3, versículo 16 al 21 dice así: de tal manera, ¿sí? No nos vamos a detener demasiado tiempo en esto, pero de tal manera, que decir que es de una manera tan impresionante que nosotros ni siquiera nos podemos imaginar la grandeza del amor de Dios, ¿sí? Así que dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Tremendo. Amén, tremendo. Así que cuando venimos al Señor, cuando nos arrepentimos, ya tenemos de antemano el regalo de Dios, la salvación, Cristo Jesús. Tenemos el amor de Dios. Venimos al Señor con todas nuestras cargas, con todos nuestros pecados, pero sabemos que Él nos ha dado a su Hijo unigénito, para que
todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y esto realmente es lo que Dios quiere, es el propósito de Dios. Porque Jesús no vino al mundo para condenar el mundo, sino para salvar al mundo. Así que imagínense en este versículo, dice, amó, Dios amó, ¿sí? Amó y sigue amando, ¿sí? Pero amó cuando entregó a Jesús. Luego ha dado. Y luego nos dice el creer. Y luego nos dice que no se pierda. Y luego nos dice que tenga vida eterna. Aleluya. Y creo que cuando abrimos nuestro corazón al Señor y empezamos a entender esto, empezamos a identificarnos con Dios. Y ese amor de Dios no es algo que queda ahí como en un libro o enlatado en la religión, sino que eso cobra vida en nuestras vidas. Y sigue diciendo las Escrituras, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Sabe? Y yo creo que las necesidades más grandes que hay hoy es que el mundo sepa lo que vino a hacer Jesús. ¿Sí? Escuchamos acerca de la condenación por todos lados, ¿sí? Pero se escucha hablar muy poco acerca del amor. Se escucha muy poco hablar acerca de ese Dios que es amor. No es que tiene amor, es que Él es amor. La religión hizo y sigue haciendo cosas que nada tiene que ver con el amor de Dios. Pero sin embargo, muchos actúan diciendo que lo hacen en el nombre de Dios. Que esto nos quede claro. Dios es amor. Amén. Y creo que tenemos una responsabilidad, cada uno de nosotros, de decirle al mundo que Jesús vino para salvar. Él no vino para condenar. ¿Sí? A veces hablamos a la gente, les hablamos de sus pecados, de sus cosas y tienes que dejar esto, que tienes que dejar aquello, que tienes que dejar lo otro. Lo que la gente realmente necesita es creer que Dios ha enviado a Jesucristo para salvación. Lo que a la gente necesita es saber que Dios nos ha amado a cada uno de nosotros. Y sigue diciendo, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Que si la gente tiene que saber esto, ¿sí? Y no hay pecado, no hay mayor pecado que el rechazar el amor de Dios. ¿Sí? Nosotros a veces hablamos de pecados que están ahí, que el Señor nos limpia, que el Señor nos perdona, que Él trabaje en nuestras vidas. Pero el mayor pecado del ser humano es no creer, no aceptar el amor de Dios. No acepta el regalo que Dios le ha dado. Y este es el gran problema y es una tragedia en el ser humano. Si el ser humano realmente empezara a aceptar y decir, yo acepto el amor de Dios, seguro que el Espíritu Santo empieza a obrar en cada corazón y en cada vida. Amén. Entonces es necesario que prediquemos acerca del amor de Dios. Sabemos que Dios es un Dios justo, lo sabemos. No estamos contra la ley de Dios, porque la palabra del Señor y Jesús mismo, Él dijo que Él no vino a abolir la ley, sino que a cumplir la ley. ¿Sí? Y alguna gente ve la ley como si fuera un castigo. La ley no es un castigo, la ley de Dios no es un castigo. La ley de Dios es una protección sobre cada una de nuestras vidas. Es una protección para mí, y si esa protección para mí yo la vivo, automáticamente el que está a mi lado
también él va a estar protegido, o por lo menos yo no le voy a hacer daño. ¿Sí? Así que si cada uno tuviéramos la ley del Señor en nuestras vidas y en nuestro corazón, ¿sí?, seríamos muy diferentes a lo que somos. Así que la ley nos protege, ¿no? Porque cuando dice la ley, dice, no matarás. Eso es una protección para mí, pero para el prójimo. ¿Sí? No robarás. ¿Qué quiere decir? Es una protección para mí, pero también para el prójimo. Sabe que no lo voy a robar. No debemos mentir. Es una protección para mí, pero también para el prójimo, porque sabrá que no lo voy a mentir. Entonces, la ley no es que, como algunos dicen, que no sirve para nada, que la ley eso está pasado. No, no. La ley de Dios está hecha con el amor de Dios. ¿Sí? Así que cuando entendemos que la ley es una protección, y si la ley estuviera sola, porque cuando el Señor pues dio la ley a Moisés, algunos dicen que es la ley de Moisés. No, no, esa ley no se la inventó Moisés. Es la ley de Dios que le fue dada a Moisés. ¿Sí? Y si nosotros entendiéramos bien que en esa ley estaba el amor de Dios, para que el hombre o el ser humano se cubriera mutuamente los unos a los otros. Porque si yo no robo, el otro tampoco roba. Entonces yo estoy protegido. Nadie roba, nadie mata, nadie miente. Y este era el objetivo de Dios para su pueblo. Quiere decir que los hermanos pudieran caminar confiadamente el uno con el otro, sabiendo que tú no me vas a dañar, pero yo tampoco te voy a dañar. Pero el corazón del hombre le cuesta, ¿no es cierto? En todos los tiempos. Y Dios pensó, y Dios dijo, no, esto no están haciendo caso a la ley, porque piensan que la ley es como un castigo, es algo duro, y la ley no es un castigo. Porque usted sabe, muchas veces tenemos miedo de la ley porque a veces no estamos bien, ¿sí? Cuando hay leyes justas, por supuesto. La ley de Dios es una ley justa y fue una ley hecha por amor y para amor, ¿sí? Para que se pudieran amar los unos a los otros. Como el hombre se ha alejado del propósito de Dios, entonces Dios envió a Jesucristo, a su Hijo, para salvación. Y quiero decirle algo, el mal sin Cristo sigue igual en el mundo en que estamos. Ni la ley, ni Cristo no hace nada en un corazón que no se arrepiente. ¿Sí? Pero Dios manifiesta su gran amor enviando a su Hijo, enviando a Jesús. Así que Dios lo provee todo, ¿no? Como por ejemplo hablamos de la eternidad y alguna gente dice, bueno, pero es que sí, como la eternidad, pero Dios puede dejar personas que no van a la eternidad con Él. Sí. Pero es que eso estaría mal si Dios no diera una solución a esa condenación eterna. Pero como Dios da la solución a esa condenación eterna, todo aquel que cree en Él será salvo de esa condenación eterna. Pero se rechaza el amor de Dios, se rechaza el regalo de Dios, se rechaza la salvación de Dios. La persona se autocondena a ella misma, no es Dios que la condena, ¿sí? Esto siempre, yo tengo este ejemplo porque lo vi una vez en uno de esos postes de alta tensión, ¿sí? Y en esos postes de alta tensión a una altura bastante elevada, pues ponía unas cosas como unos alambres púa, ¿sí? Y ahí ponía un cartel muy grande y decía, prohibido subir, ¿sí? Y uno ya sabía que a partir de ahí había un peligro, ¿sí? Entonces nadie subía.
Pero yo me acuerdo que hubo uno que quiso subir y quería ser más fuerte que lo que estaba ahí. ¿Qué pasó? Se quemó. Entonces muchos podían decir, no, ¿por qué la ley y por qué? No, hay una desobediencia, ¿sí? Pero la desobediencia no sería tal si realmente Dios nos hubiera dado a Jesús, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Entonces, con respecto a lo que el Señor hizo en nuestro corazón, en nuestras vidas, vamos a seguir leyendo. Dice, y esta es la condenación: la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo aquel que hace lo malo detesta la luz y no viene a la luz, para que sus obras sean puestas al descubierto. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Hablaba esta mañana con mi señora. Usted sabe que, bueno, no hablamos de política, pero sí que de algunos políticos, que esta semana escuchaba a algunos afirmando, ¿no? De que ellos, bueno, no habían hecho nada malo, que no tenían dinero en otro lugar, y que eran otros que los querían pues destruir. Y dicen, nos acusan porque me quieren destruir mi vida. Yo no tengo nada, yo no sé nada, ¿no? Y a los 2 días se justifica o se certifica que ese hombre solamente en un banco tiene casi 4,5 millones de euros, aparte de lo que tiene en otros lugares, ¿sí? Pero es como si no pasara nada, ¿sabe? Entonces uno miente. Y yo le decía a mi señora, pues creo que lo mejor sería que uno fuera valiente y dijera, pues sí, lo tengo, lo hice, ¿no? Y arrepentirse. Y arrepentirse, porque aparte que no se arrepiente, es un mentiroso descarado, ¿sí? Entonces yo creo que cuando nosotros venimos al Señor, Él empieza a sacar todo lo que está escondido en nuestro corazón. Y hermanos, no hay mejor cosa que podemos hacer como cristianos, que es confesar nuestros pecados a Él. La Biblia dice que Él es fiel y justo y que nos perdona, ¿de qué? De todos nuestros pecados. Impresionante, ¿no? Ni usted ni yo tenemos esta capacidad, ¿sí? Pero Él sí nos perdona de todos nuestros pecados. Qué bueno es el Señor. Amén. Y dice que, claro, nosotros como humanos queremos esconder las cosas, pero cuando viene el Espíritu Santo, cuando viene la palabra del Señor a nuestro corazón, Dios cambia nuestras vidas, nuestros corazones. Y ojalá que cada día el Señor vaya sacando cosas escondidas. A veces hay cosas escondidas en nuestro corazón que nosotros ni siquiera nos damos cuenta, ¿sí? Hay cosas que están ahí y en algún momento dado, incluso es como algo que se despierta y dice, wow, hice tal cosa, pensé tal cosa, ¿no? Sí, y viene como algo en nuestro corazón que nos lleva a arrepentirnos de nuestros pecados. Y lo importante de que podemos arrepentirnos con toda seguridad y con toda la certeza de que Él nos perdona. Él nos perdona. Y en esta mañana, yo sé, y usted y yo lo sabemos y lo podemos pensar esto, que nosotros no somos Dios, ¿sí? Pero yo quisiera decirles algo en esta mañana, pero somos hijos de Dios. Y el gran interés de Dios
Porque dice la Biblia, es que Él quiere que la imagen de Cristo Jesús esté en nosotros. Y esto no lo podemos hacer por la fuerza, y aunque luchemos, no, necesitamos a Dios, necesitamos la palabra del Señor, necesitamos al Espíritu Santo que nos vaya redarguyendo de todo aquello que nos sirve y de todo aquello que no vale. Porque Él nos quiere hacer semejantes a la persona de su Hijo amado Jesucristo. Es tremendo, lo dice la Biblia. Esto no es una invención nuestra. Ahora, si nosotros somos llamados a seguir los pasos del Señor, si somos hijos de Dios, hay ese dicho que dicen, de tal palo, tal astilla, ¿no? Sí. Y a mí me gusta cuando, por ejemplo, voy a mi pueblo y la gente me dice, eres igual que tu padre. Sí, porque mi padre fue un buen hombre, ¿no? Y cuando me dicen eso, digo, wow, yo sé que no todos pueden, a lo mejor no tienen buenos recuerdos, ¿no?, de sus padres, pero yo sí tengo muy buen recuerdo de mi padre, ¿no? Y cuando la gente me dice eso, dice, igual que tu padre, ¿no? Hay un gozo adentro mío, ¿sí? Entonces, si somos hijos de Dios, ¿a quién tenemos que imitar? A Dios. Y hermanos, a veces tenemos actitudes que no se parecen nada a Dios. ¿O estoy equivocado? ¿Sí? ¿Estoy equivocado? ¿Ah? Si estoy equivocado, usted tiene derecho a decirlo. ¿Ah? Pero tenemos actitudes que el Señor, tenemos que venir al Señor y tenemos que arrepentirnos. Porque tenemos que entender esto, que nosotros tenemos cada día permitir que el Espíritu Santo trabaje en nuestro corazón, para que al fin nosotros seamos lo que Dios realmente quiere. Amén. Me voy a ir por otro lado, pero mejor que no. Mejor que me quede lo que estoy. Porque es que yo donde voy tengo que hablar de mi padre. ¿Qué quieren que diga? Sí. Porque fue un hombre de Dios. Sí, fue un hombre que amó a Dios. Fue un hombre que luchó por la causa del Señor. Fue un hombre que fue perseguido por el Evangelio. Pero por supuesto, tengo el Padre Celestial. Sí. Y por eso yo puedo tener muy claro acerca de su amor. Porque también, gracias a Dios, lo pude experimentar con mi padre carnal. Amén. Y en esto la Biblia es muy claro. El que no honra padre y madre, este es un mandamiento que está ahí. Y a donde quiera que vaya, voy a honrar a mi padre y voy a honrar a mi madre. Pero sobre todo voy a honrar el nombre de mi Padre que está en los cielos. Amén. Así que cuando predicamos acerca del arrepentimiento, no serviría de nada predicar acerca del arrepentimiento si no hubiera perdón. ¿Sí? Y esto tenemos que tener muy claro cuando hablamos a la gente. Y aun cuando nosotros mismos nos arrepentimos, sabemos que hay perdón. ¿Sí? El perdón no es por promesas, no es por las obras, sino que el perdón nos vino de regalo, es un regalo de Dios. ¿Sí? Y no es por las obras, sino que es por el amor de Dios. Y yo sé que muchas veces nos arrepentimos y que a veces decimos, bueno, no lo voy a hacer más. Y a veces la carne es débil y volvemos. Pero yo siempre digo, hay que quemar la carne hasta que desaparezca. ¿Sí? Porque nuestra naturaleza somos así, pero el Espíritu Santo de Dios está ahí trabajando en nuestras vidas. ¿Sí? ¿Sabe?
A mí me gusta pedir perdón, aún a la gente que sé que no me van a perdonar, pero les pido perdón. Le he pedido perdón a mucha gente que no me han perdonado, pero yo sé que ese es su problema, ya no es el mío. ¿Sí? El mío es que yo debo pedir perdón cuando sé que algo que hago no está bien. Pero a Dios sí, que yo sé que cada vez que le pido perdón, Él me perdona. ¿Sí? Entonces, entiendo que en este tiempo la palabra del Señor está trabajando en nuestro corazón de tal manera que el mundo puede creer y el mundo puede ver que somos sus discípulos. Mire, en Mateo capítulo 3, nos dice así la Biblia en el versículo 1 al 8. Dice, en aquellos días se presentó Juan el Bautista en el desierto de Judea y diciendo, ¿por qué decía arrepentíos? Porque había perdón. El reino de los cielos se había acercado. El perdón de Dios se había acercado. ¿Sí? Porque muchas veces es como nosotros tenemos una imagen en nuestra mente de lo que nos puede pasar en la sociedad. Y a veces, ¿y para qué le voy a pedir perdón? Yo mejor no me perdona. ¿Sí? Y entonces ya quedamos con eso ahí. Incluso el enemigo llena nuestra cabeza que todo lo que hacemos está bien, o si está mal, pues es mejor no pedirle perdón porque no nos perdona. Él nos perdona siempre. Yo me acuerdo de pequeño cuando hacía alguna cosa que a veces no era correcta, y cuando mi madre me decía, ven para acá, lo primero era, mamita, perdóname. No lo voy a hacer más, perdóname. Y mi madre me miraba y decía, está bien, te perdono, pero acuérdate de lo que me estás diciendo, que no lo vas a hacer más. Y eso me duraba hasta la próxima oportunidad que podía hacer lo mismo. ¿Sí? Porque ahora lo importante que yo veo es que por lo menos en mi generación había ese sentido de cuando haces las cosas mal, de pedir perdón. ¿Sí? ¿Sí? Los hijos pedir perdón a los padres, es que eso es bíblico, ¿sí? Pero en esta generación son los padres que tienen que pedir perdón a los hijos, porque la mayoría de los hijos no saben, no conocen lo que es perdón. Yo soy así, mi vida es así y hago lo que quiero. Ahora, aquí Juan el Bautista dice que él venía predicando en el desierto de Judea diciendo, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Qué bueno es Dios. Que dice, ustedes se arrepienten, pero no porque ustedes sean buenos, sino porque aquí está mi amor. Hermanos, tú y yo, una de las cosas que tenemos que hacer en este tiempo es de descubrir y profundizar cada vez más en el amor de Dios. Yo sé que es difícil, ¿no es cierto? La Biblia mismo dice, ¿cómo vamos a saber la grandeza, el tamaño del amor de Dios? Pero cuando tenemos una mayor experiencia con el Señor, cuando caminamos con el Señor,
nos damos cuenta de su amor tan grande que nos perdona. Amén. Así que estaba ahí la predicación del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque había perdón. No se olvide de esto nunca. Cuando usted o yo hablamos del Evangelio y cuando predicamos acerca del arrepentimiento, acordémonos, si hay arrepentimiento, si alguien se tiene que arrepentir, es porque hay perdón. Si no hubiera perdón, ¿para qué predicar el arrepentimiento? ¿Sí? Lo tenemos claro esto, ¿no es cierto? Y dice que Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de su cintura, y su comida era langostas y miel silvestre. Qué comida más buena, ¿no? Pues usted lo mira así, pero yo el otro día lo probé, ¿eh? En Corea me metieron ahí unas langostas ahí con miel y aquello, cuando yo vi las patitas, aquello ahí y todo lo demás, y ellos se chupaban los dedos. Yo digo, ¿tan bueno debe estar eso? Pero como dice la Biblia que todo lo que pongan por delante hay que comerlo, digo, Señor, ayúdame. Y para adentro. Y les puedo asegurar que estaba riquísimo. Y decía, acudía a él Jerusalén, toda la Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Producid, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Hermanos, hay algo que tenemos que también tener claro. Muchas veces cuando nosotros perdonamos a alguien, no tenemos, o a veces estamos para perdonar a alguien, tenemos que decir, bueno, primero quiero ver los frutos que da. El perdón nunca debe esperar de ver los frutos, sino que el perdón es perdón. Primero es el perdón y después los frutos. ¿Usted nunca ha estado esperando que alguien cambiara para poderle perdonar? Dice, no. Yo lo voy a perdonar, pero yo quiero ver. ¿Pero qué vas a ver si no le perdonas? ¿Entendemos? ¿Sí? ¿Por qué Dios puede ver que nosotros nos arrepentimos? ¿Por qué Dios puede hablar de un arrepentimiento? Porque antes Él ya nos perdonó. ¿Sí? Usted sabe que hay gente que todavía no entregó su corazón al Señor. Sin embargo, en Dios ya están perdonados. Pero si ellos no reciben el perdón, si ellos rechazan el don de Dios, la salvación, son ellos que se condenan. ¿Sí? Entonces, muchas veces estamos esperando frutos antes de perdonar. Quiero decir algo en esta mañana. Hermanos, no sé si todos están de acuerdo o no, pero jamás vamos a ver frutos si primeramente no perdonamos. ¿Sí? Quizás tú has perdonado una vez, no viste los frutos que deseabas ver, ¿no? Y bueno, pasó un tiempo y otra vez. Y tienes que perdonar otra vez y dice, ¿y hasta cuándo tengo que perdonar? Yo me pregunto, si Dios hiciera así con nosotros, ¿dónde estaríamos?
La Biblia nos enseña, veo unas caras serias, ¿eh? La Biblia nos enseña y nos dice que debemos perdonar hasta al día. Ahora, esto es tan fácil predicarlo, créame, es tan fácil decirlo, pero este bicho que está aquí, le cuesta. Pero hermanos, nuestra carne tiene que ser dominada por la palabra y por el Espíritu Santo. Porque si no, ¿qué seríamos? Así que entiendo que tenemos que tener tan claro lo que es el perdón de Dios y cuál debe ser nuestra forma de perdonar. ¿Sabe? Yo sé que aquí posiblemente hay personas en esta mañana que están luchando con esto. Hay cosas que usted mejor dice, yo perdono, pero no me olvido. ¿Sabe cómo perdona Dios? Dice, nos perdona y se olvida de todas nuestras rebeliones. Y dice que las tira nuestros pecados a lo más profundo del mar. ¿Qué pasa? Nosotros somos muy buenos pescadores. ¿Eh? A veces lo tiramos ahí, pero con un hilito, ¿no? Y cuando hermanos, necesitamos una intervención de Dios, una intervención del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, para perdonar. ¿Sí? Y perdóneme cuando digo, y pongo de ejemplo, por ejemplo, mi madre, una mujer que me perdonó tanto. También me calentaba. Sí, de vez en cuando me calentaba. Y bien que me fue. Y no tengo ningún trauma por eso, ¿ah? Porque hoy a algún niño le dices algo, cuidado que el niño va a tener un trauma. ¿Qué trauma? No tengo ningún trauma, sino que doy gracias a Dios por esa suela de goma que de vez en cuando me calentaba. Y a veces en el invierno picaba mucho. ¿Sí? Pero sabe, me enseñó a obedecer. Así que entiendo que nuestro corazón se tiene que abrir en este tiempo. ¿Para qué? Para que la voluntad de Dios se haga y para que nosotros podamos producir frutos dignos de arrepentimiento. Si nosotros nos hemos arrepentido de corazón, tenemos que producir esos frutos de arrepentimiento. Y esos frutos de arrepentimiento es para poder amar a Él sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. San Juan capítulo 1 y versículo 1. Versículo 15 y 16. Dice así: Juan testificó de él diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque Él era primero que yo. De su plenitud recibimos todos, y gracia sobre gracia. Mire, si uno ha sido perdonado, si uno ha recibido la gracia de Dios, uno tiene que perdonar.
Hermano, no esperes recibir frutos si primero no perdonas. Pero perdonar es de verdad, no es de aquí, porque de aquí es muy fácil, ¿no es cierto? Tiene que ser de verdad. Así que lo primero que predicaba Juan era el arrepentimiento y la gracia de Dios. Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. Que nadie se me duerma, por favor. Mateo capítulo 3 y versículo 2 dice, era la predicación de Juan, así que primero él habló de la gracia, ¿no es cierto? Del amor de Dios, de la grandeza de Dios, y luego, segundo punto, dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Tres, 2. Y luego Mateo capítulo 3 y versículo 8 nos dice, producid pues frutos dignos de arrepentimiento. Así que lo primero es la gracia de Dios, el amor de Dios. El segundo es el arrepentimiento en nuestro corazón, reconociendo que Jesús es el Señor, es el único Salvador. No son nuestras obras, sino que es lo que Él hizo en la cruz y el precio que pagó. Y en tercer lugar, como cristianos, tenemos que tener frutos de arrepentimiento. Hermanos, las obras que Dios preparó para nosotros de antemano, y damos gracias a Dios por eso, porque fuimos salvos. Y para hacer la obra del Señor, primeramente para la vida eterna fuimos salvos, pero luego el Señor quiere que hagamos su obra. En Hechos capítulo 26, Hechos 26, en el versículo 19 y 20, dice así, por lo cual, rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda, sí es esto, ¿no? Ok, 26, sí, versículos 19 y 20. Leo otra vez. Por lo cual, rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepentieran y se conviertan a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. No son las obras primero. Lo primero es el arrepentimiento. Y esto creo que tenemos muy claro, que no somos salvos por las obras, sino por lo que Jesús hizo en la cruz. Yo me pregunto, a veces como hermanos nos cuesta, o entre amigos nos cuesta, ¿cómo actuamos nosotros con nuestros hijos? Por ejemplo, un hijo que lo deja todo, se va, no le importa nada. Si vuelve, ¿qué haría usted? Mire, ¿por qué no leemos en Lucas, y así usted lo tiene presente en su corazón y en su mente? Lucas capítulo 15. Y que este es un pasaje tan conocido por nosotros, pero creo que vale la pena leerlo.
en esta mañana. Lucas capítulo 15, el versículo 11 en adelante dice, también dijo, esta es una parábola que contó Jesús, que lo dijo Jesús. Un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo como perdidamente. Como uno lee esto, dice, como bandido, como gastó todo lo del padre y perdido completamente. Y dice que cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó él a pasar necesidad. Me hablaban, bueno, ustedes lo habrán visto también, ¿no es cierto?, en la prensa, la cantidad de hijos que volvieron a casa los padres en medio de la crisis. Los viejitos tienen que soportar la cosa, ¿sí? Para ahí a veces parece que están los padres, ¿no es cierto? Pero Dios sabe cómo mover todos los hilos. Mucho más allá, y a veces uno dice, pues gastaron todo y no sé qué, no sé cuánto, han vivido la vida, ahora que se quedaron sin trabajo, vuelven a la casa. No, mire, a Dios nada le es encubierto. Y Dios trabaja en los corazones de una manera más sabia que de lo que usted y yo podemos imaginarnos. ¿Sí? Así que vino esa gran necesidad, ese hambre. Entonces fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Y dice, deseaba, anhelaba llenar su vientre de las algarrobas que comía los cerdos, pero nadie le daba nada. Volviendo en sí, dijo, ciertamente, cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré. Por supuesto, hay el perdón, pero siempre tiene que haber una actitud de arrepentimiento. ¿Sí? A veces esto lo confundimos, ¿no? Y decimos, bueno, pues es igual todo. No. Es bíblico, porque el Señor su dávida no nos la da, no nos la entrega si realmente no hay un arrepentimiento. Eso está allí. Pero yo tengo que arrepentirme, yo tengo que anhelarlo, yo tengo que desearlo, ¿sí? Entonces creo que es bueno aclararlo, porque a veces la gente dice, no, es igual. No, el hijo malgastó todo, se fue de casa y todo lo demás, pero viene y dice, perdóname. Ahora que no venga ahí como el gran jefe, ¿no? Dame esto, dame aquello, dame otro, espera, ¿sí? Pero sabemos que cuando hay arrepentimiento, nunca se le niega el perdón. Y esto tendríamos que tener muy claro en nuestro corazón y en nuestras vidas. Así que este muchacho, no lo voy a leer todo, pero usted conoce la historia, luego lo lee en su casa. Entonces ese muchacho se fue, pensó, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. He pecado. Hay algo ahí. Y hermanos, no podemos dudar del arrepentimiento de la gente. ¿Sí? A veces quisiéramos que la gente se arrepintiera y que enseguida empezara a dar frutos. No, a veces queremos al revés, que den frutos de arrepentimiento y después ya se arrepienten bien. No. Primero hay que arrepentirse y después está el proceso en la vida de cada uno y empieza a dar frutos para el Señor. Amén. Así que este muchacho pues se fue a casa del padre y dice, cuando aún estaba lejos, lo vio a su padre y lo vio su padre
y fue movido a misericordia. Tremendo, tremendo. Si hay algo que nos falta captar más lo que nuestro Dios tiene, es la misericordia. Somos muy legalistas, ¿sí? Pero tenemos que entender que Dios es grande en perdonar, Dios es grande en misericordia. Amén. Así que este muchacho se fue a casa del padre y el padre pues ahí fue y corrió y se echó sobre el cuello y lo besó. Y el hijo dijo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero aquí estoy, hazme como un jornalero de tu casa. ¿Y qué hizo el padre? Una fiesta. ¿Qué haríamos nosotros? Está bien, has vuelto. A ver ahora cómo te portas. No te voy a dejar la llave, no te voy a dejar el coche, no te voy a esto, aquello. Todas las condiciones. ¿O no? Todas las condiciones las ponemos. Haz esto, aquello, si no. Y luego ya veremos si tú realmente estás arrepentido. ¿Sabe lo que estamos haciendo ahí? Ya estamos dando lugar a la incredulidad. No estamos actuando en fe. Porque cuando actuamos en fe, si la persona pide perdón, nosotros tenemos que perdonar. Amén. Y eso que decimos, perdono, pero no olvido, que el Señor nos borre todas esas cosas que están ahí, ¿no es cierto? Que, ay. Pero necesitamos ver la grandeza de nuestro Dios y vivir en ella. La salvación es el perdón adquirido, ha sido dado por el Señor. Y yo quiero decirte algo en esta mañana y voy a terminar después con unos versículos. Yo no sé si te has alejado de Dios o si te has alejado de los propósitos de Dios. O quizás estás viendo a Dios a tu manera y no a la manera de Dios, a la manera de la Biblia. Y quizás hemos perdido oportunidades por no entender esto, porque no hemos sabido perdonar. Entonces no hemos dado oportunidades a que realmente recibiéramos sanidad. Cuando hay gente que viene y nos pide perdón, se arrepienten. O quizás al revés, quizás has ido a alguien y no te perdona. Si no te perdona, entrégala a Satanás, no, entrégala al Señor, ¿eh? Porque algunos dicen, entrégala al Satanás. No, entrégalo o entrégala al Señor. Pero hermano, si somos hijos de Dios, tenemos que conocer más acerca del perdón de Dios. No hay otra, ¿sí? Y quiero decirte en esta mañana que Dios es un Dios de oportunidades. Quizás le has dicho muchas veces no al Señor, no puedo, no quiero, no, y hasta que no vea esto, y hasta que no vea lo otro, te vas a morir y no vas a ver lo que querías ver. Porque el que abre camino en el desierto, cuando hay sequedad, es el perdón, es el amor. ¿Sí? Entonces cuando hablamos de amor, yo quiero crecer en el amor del Señor. Pero esto a veces cuesta, porque renunciar a mis deseos, a mi sentir y hasta a veces a ofensas, ¿sí? A ofensas. Pero uno tiene que decir, perdono, para vivir en paz. Termino con unos versículos que usted y yo lo conocemos. En 1 San Juan,
Primera San Juan capítulo 3. Hemos dicho que no somos Dios, pero somos hijos de Dios. ¿O no? ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Entonces, somos hijos de Dios. Nos dice así la Biblia en 1 San Juan capítulo 3. Mirad cuál amor nos ha dado, ¿quién? El Padre. Impresionante. Mire, que usted me puede amar a pesar de lo que soy, es la grandeza del amor del Padre. Que usted me puede perdonar, porque yo sé que algunos me han tenido que perdonar. ¿Sí? ¿O no? Sí. Yo sé que algunos también pues han pedido perdón. Y créame que los que han pedido perdón, por lo menos lo que me han pedido perdón a mí, no lo tengo ahí en la cabeza, sí, pero yo te perdono, pero vas a ver, No. Perdón es perdón. Me olvido, porque no quiero vivir una vida de tristeza y amargura. Yo quiero vivir una vida de paz, y el perdón es paz. Así que mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Y qué señal más tremenda, ¿no es cierto? Que seamos llamados hijos de Dios. Por el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. No se me duerma. ¿Ah? Usted le puede decir a su hermano, oye, todavía no soy lo que he de ser. Dígaselo, aguántame, por favor, aguántame un poquito más. Pero Dios está obrando en mi vida. Dios está cambiando, Dios está haciendo algo. ¿Eh? Y yo creo en esto, que todavía no soy lo que he de ser. Amén. Dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué se hace? ¿Qué hace? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar, aleluya, nuestros pecados. Tremendo, tremendo. Para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Y aquí habría un gran interrogante, ¿no es cierto? Es decir, ¿estoy en Dios o no estoy en Dios? Porque dice, el que está en Él no peca. Pero seguimos leyendo un poquito más. Dice, todo aquel que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Hay una diferencia en pecar y practicar, o vivir en la práctica del pecado. ¿Entendemos? ¿Sí? Pero yo estoy seguro que si amamos al Señor, si la palabra de Dios está en nuestro corazón, muchas de aquellas cosas que hacíamos y decíamos, ya no podemos hacerlas ni decirlas. ¿Sí? Usted sabe que más de una vez, yo después de una predicación, me voy a casa y más de una vez, ni le digo nada a mi señora, pero a veces voy ahí a la habitación ahí y le digo, Padre, perdóname. Dije algo que no tendría que haber dicho. Perdóname. ¿No? Pero si uno predica y uno dice, yo estoy bien, yo digo la razón, yo tengo razón, yo lo sé todo, mal asunto. Hay veces que ofendemos con actitudes, con palabras,
y de muchas maneras, ¿no es cierto? Pero el gran problema es cuando uno se siente bien ahí, no hay arrepentimiento, no recibe el perdón de Dios, y entonces practica, que decir que vive, es una práctica ya de la vida de uno mismo. Que el Señor nos ayude. Dice, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Y es una lucha, la carne contra el espíritu, ¿no es cierto? Porque es nacido de Dios. Y uno sabe que no puede, y uno lucha, y uno ve cómo Dios va transformando y cambiando nuestro corazón. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Aquí tendríamos un rato, pero vamos a terminar. No quiero que aquí se duerma nadie, ni que me empiecen a tirar ahí con las Biblias y todo lo demás. No quiero esto, ¿no? Pero está escrito esto. A veces uno piensa, no, la diferencia se va a ver, se va a notar, porque soy un buen predicador, porque conozco bien las escrituras. Cuando yo oro, el cielo baja, y todas esas cosas, ¿no?, que tenemos, ¿no? Y a la gente todo eso conoce, tiene que conocer que soy un hijo de Dios. Se sabe si uno es hijo de Dios o no cuando, si amamos al hermano, somos hijos de Dios. Si no amamos, usted sabrá de quién es hijo, o yo, ¿sí? Así que, hermanos, sí o sí tenemos que amarnos en el Señor. Dice, y este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Por qué? Porque hablo en lenguas. ¿Por qué? Hermanos, si no podemos amar, busquemos a Dios para que el Señor nos ayude y el Señor quite todo eso que puede haber en nuestro corazón para que podamos amarnos de verdad. Amén. A ver los músicos, por favor, y terminamos. Dice, el que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Y sabe por qué hay muchos muertos en la iglesia? Muertos vivientes. Y dice, no, es porque no ora, que también, por supuesto, es porque, pero hay una cosa que es fundamental, es porque no ama a su hermano. Que el Señor despierte esta pasión en nuestro corazón, que entendamos bien el perdón de Dios a nuestras vidas y que podamos entender bien lo que es el arrepentimiento. Todo aquel que odia a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Yo no sé si a usted le falta mucho. A mí me falta. Y el otro día había algo que estaba aquí en mi mente y en mi corazón. Y yo pensaba, ¿estaría dispuesto a poner mi vida por la persona que tengo más cerca de mí? Es bueno hacerse estas preguntas. ¿Sí? ¿Estaré yo dispuesto?
Que el Señor nos ayude a esto. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Por supuesto, usted sabe que todo esto tiene un orden, ¿no es cierto? Sí, porque hay gente que abusa, hay gente, muchas cosas. Pero dice, en este conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidamos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y esto sabemos, que Él permanece en nosotros por el Espíritu Santo. Amén. Así que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Porque ¿cómo podemos decir que amamos a Dios a quien no vemos, si no amamos al hermano a quien vemos? No sé, quizás en esta mañana hay alguien que tú miras para otro lado cuando pasas a su lado. No lo sé. ¿Sí? A veces pasa esto en las iglesias. Usted lo sabe, ¿no? Sí, y si el hermano está aquí, yo me voy a dar toda la vuelta por allí para no saludarlo. ¿Sabe? Tenemos que provocarnos al amor. Si el hermano pues está allí y tengo algo, pues lo voy a mirar. No tengo nada contra ti, hermano. Eso es un... Sí, en cara. Sí. Tenemos que ser libres en nuestro propio corazón. Amén.